Muy bien, muy buenas tardes, 5 de la tarde en punto en Perú. Muchísimas gracias a todas las personas que confían en nosotros en poder participar también en este evento tan importante, nuestro primer seminario internacional en el marco del Día de la Salud Mental. Bueno, para mí es un verdadero honor darle la bienvenida a este primer seminario por el Día Mundial de la Salud Mental, organizado con motivo de una fecha tan relevante como todos nosotros sabemos para la reflexión, el diálogo y el compromiso con el bienestar emocional y psicológico que todos tenemos. Bueno, esto se celebra en todo el mundo y hoy más que nunca, pues la salud mental se ha convertido en un pilar fundamental en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, donde venimos desarrollando nuestras actividades, y es un tema que definitivamente merece toda nuestra atención. Aquí quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su valiosa participación. Como ponentes, a los que nos van a acompañar el día de hoy, tenemos 5 destacados ponentes, 2 internacionales y 3 ponentes nacionales. Eh, Sabemos que su experiencia, sus conocimientos y la pasión, ¿no? La pasión que tienen ustedes por desarrollar los diferentes temas son fundamentales para que esto pueda tener un impacto bastante interesante dentro de los asistentes que van a estar pues atentos a lo que van a conversar el día de hoy y sobre todo que va a ser una forma de gestionar las distintas maneras de ver cómo la salud mental influye. A mí me toca presentar gratamente a una de nuestras ponentes internacionales, la doctora Mónica María Gil Ibrahim. Ella es psicóloga magíster en ciencias sociales y especialista en psicología del consumidor y conferencista internacional, reconocida como científica comportamental y de datos, experta en el diseño y desarrollo de modelos conductuales de base, técnico científico para empresas en contextos socioeconómicos y culturales latinoamericanos, amplio conocimiento y relacionamiento con comunidades interculturales y multigeneracionales. Ha desarrollado más de 50 investigaciones en contextos sociales latinoamericanos en áreas aplicadas de comportamiento, marketing político y mitigación de riesgos psicosociales, económicos y culturales en proyectos de impacto ambiental. Docente por 18 años en niveles de pregrado y posgrado. Asesora de prácticas organizacionales, investigadora y directora de 25 tesis en áreas organizacionales, seguridad y salud en el trabajo e investigación de los mercados y del SEO y del consumo. Actualmente es CEO y fundadora de la compañía Ibrahim CB, empresa de innovación de base tecnológica en la gestión de conocimiento comportamental. En el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIP representantes del campo de procesos psicológicos básicos, miembros de la Comisión Nacional de Política Pública, integrante del Comité de Asuntos Étnicos e Interculturalidad. Participante activa como representante del sector empresarial en mesas de evaluación los lineamientos de política pública para Colombia sobre inteligencia artificial y neurotecnología con UNESCO y el Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación de Colombia. Sin más que decir, presento a la doctora Mónica María Gil con el tema Neurotecnología, Bienestar y Salud Mental, desafíos UNESCO sobre aspectos éticos y aplicados. La recibimos todos con muchos aplausos virtuales. Doctora, el escenario es suyo. Muchísimas gracias eh, a la asociación y a todos los colegas con los que hoy estamos acá y todos los que se conectaron. La salud mental pues ha sido la razón y la bandera de ser de mi vida. La psicología es como la bandera. Entonces, básicamente dentro de los aspectos que vamos a revisar, que es hacia donde UNESCO está orientando la política y los lineamientos que estamos adoptando en todos los países, considera, digamos, algunos aspectos asociados a neurotecnología, bienestar y salud mental que vamos a ir glosando para poder entender las implicancias o las implicaciones que tiene esto sobre el ejercicio en general de cualquier tipo de registro biométrico que incluye incluso hasta el registro de los pasos o la frecuencia cardíaca de los relojes inteligentes que tenemos. Entonces vamos a mirar, digamos, que la política en inteligencia artificial tiene un enfoque centrado en los seres humanos principalmente
Entonces digamos que acá nos salimos de los escenarios de investigación y de laboratorio para decir, venga, un momento, el ser humano, digamos, tiene lo que antes decíamos de conciencia, ahora hablamos de privacidad neuronal. Entonces, se está primero partiendo de la base que va a entender la neurotecnología como cualquier dispositivo y procedimiento que se usa para poder comprender y o influir o acceder o evaluar o emular o modular cualquier función conductual. Entonces, en ese orden de ideas, pues cualquier registro fisiológico, sea, digamos, de actividad cerebral, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cambio en temperatura, en conductancia, funcionamientos cerebrales por positrones que podamos ver o electroencefalografía caben ahí, conductuales más como las verbalizaciones, las conductas en general y las sensoriales y motoras, pueden sugerir la inferencia de estados sensoriales, motores y mentales. Entonces, todo lo que haga cualquier tipo de registro ya es objeto de estos temas. Esto nos lleva, digamos, a una particularidad y es que pues todos los órganos de los sentidos y todo lo que son procesos psicológicos básicos, pues están implicados ahí, se salen de lo que corresponde a los laboratorios de psicología experimental o básica, para poder decir cualquier aparato que usted esté utilizando y que pueda evaluar procesos como atención, emociones, aprendizaje, son sujetos de esto. Entonces, todos esos dispositivos tienen que estar, ya no están en laboratorio, la tecnología y los ingenieros sacaron estos dispositivos a unos usos comunes que hoy se usan en mercadeo, incluso hasta en vías, las gafas para poder ver usted cuando va manejando qué mira, qué no mira, y ahí va a empezar a poner unos frenos sobre el límite de los usos y del mercado. Por ejemplo, en algunos países y ciudades con grandes congestiones, usan las gafas para poder ver el eye tracking, que es lo que usted mira mientras usted está manejando, para saber dónde le ponen la valla publicitaria y usted la mira. Entonces dice uno, venga, espérese, ¿cuál debería ser el deber ser? Y es parte de lo que plantea esto. ¿Para qué la está usando? La está usando para poder definir, digamos, conductas seguras de tránsito, para disminuir la accidentalidad o para vender publicidad. Venga, la comercialización hay que regularla y hay que limitarla. Entonces, cuando nos salimos del laboratorio y hoy en día a todos estos dispositivos tiene acceso tanta gente que no tiene nada que ver con la salud mental, pues se va a poner un poco de freno y va a ser también una oportunidad de un reflorecimiento de la psicología, en tanto que pues vamos a tener bastante trabajo porque van a tener que incorporar a muchos profesionales de la salud en los diferentes campos aplicados y especialmente de la psicología, para hacer auditorías y monitoreos y poder definir unos protocolos específicos. En ese sentido, digamos que la UNESCO hace unas reflexiones, en primer lugar, reflexivas, unas reflexiones normativas con relación a lo que ya existe, sobre todo en el contexto médico y de salud, y es relacionado con qué tan seguros son los dispositivos para utilizar, porque así como hay unos que simplemente, pues digamos, hacen el registro ocular y no son invasivos, en un momento determinado, pues si estoy tomando biometría, estoy tomando registros faciales, estoy tomando registros biométricos, y todos esos registros sensoriales son considerados como privados. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde llega la libertad cognitiva? Y cognitivo no solamente entendido por lo que yo verbalizo, sino que usted esté tomando información para tomar decisiones o hacer inferencias. ¿Y dónde queda mi autodeterminación y el sentido de agencia y autonomía humana? Entonces, más adelante vamos a ver que incluso se hace un planteamiento de usted toma mis datos y usted después los va a reutilizar. O sea, usted se queda con mi data. Es como si, eso me hace recordar un poco esa famosa clase de antropología, cuando llegan los antropólogos a las Américas y empiezan a tomar fotos, o a los indígenas a mostrarles espejos, y me estás robando el alma, ¿no? Me estás sacando y te estás llevando un pedazo mío, y aunque ya no está en mí, te quedaste con un pedazo mío.
¿Qué hace la UNESCO? Trata de establecer un marco holístico que integre aspectos multiculturales y evolutivos. Aquí hay algo que es bien importante porque para el caso de, por ejemplo, de la diversidad étnica que tenemos en nuestros países latinoamericanos, pensar en lo multicultural como un elemento diferencial, pues empieza a ver, siente a veces uno cuando se planta desde la posición de investigador en que es como medio intrusivo. Me explico por qué. Por ejemplo, una de las discusiones que decían era que los laboratorios farmacéuticos, cuando hacen las pruebas, por ejemplo, sobre medicamentos, supongamos que van a evaluar la eficacia de un tratamiento en cáncer, algunas de los participantes decía que tenían que considerar la población afro o la población indígena y resulta que las incidencias o las prevalencias están es por sexo, no por raza. O sea, tenemos, si hablamos de cáncer de mama, pues obviamente hay mayor prevalencia en mujeres, no quiere decir que los hombres no la sufran, pero en menor proporción. Entonces, digamos que ahí hay que mirar cuáles son los límites que las mismas instituciones que vayan a hacer uso de estos sistemas tienen que definir en sus protocolos. Por otro lado, digamos, está en la responsabilidad que por primera vez se le está planteando a todos aquellos que utilizan, y esto va a implicar desde el desarrollador, el comercializador y el usuario, la empresa usuaria de la tecnología, en el uso responsable y las consecuencias que tiene sobre el individuo y la sociedad. Entonces, nunca antes, digamos, esto es sin precedentes, nunca antes habíamos establecido, por ejemplo, que si usted duerme con el celular y el celular genera una emisión X y le genera una alteración en sueño, usted va a tener que ser responsable. Entonces uno dice, espérese, ¿dónde está el límite? Yo pongo el equipo y usted, señor usuario, es el que decide poner su celular debajo de la almohada. Entonces, ¿dónde están los límites? Entonces yo como empresa, yo como distribuidor voy a tener que trabajar y formar un poco a la gente. Entonces, en las aplicaciones biomédicas, porque al final, digamos, están dentro de esa categoría, se hacen tres separaciones: equipos médicos y digamos, equipos que hacen mediciones biomédicas, equipos que no hacen mediciones biomédicas, y dentro de las mediciones no biomédicas caben los juegos con los que incluso trabajan los chicos con realidad virtual, porque toda esa data visual y toda esa información queda ahí, y entonces digamos que en principio hay una convencional que siempre en psicología, sobre todo experimental y clínica, se ha usado y se ha trabajado para poder hacer registro de actividad cerebral y poder generar particularmente diagnóstico. Normalmente, digamos que a eso era lo que le llamábamos la interfase hombre-máquina. Entonces poníamos los electrodos, emisión por positrones, y vienen unos estudios súper lindos, pero ahora la ventaja es que podemos, digamos, la inteligencia artificial no es es una herramienta, no es un método para poder procesar grandes volúmenes. Por otro lado, las herramientas que interactúan con el sistema nervioso. Entonces ya ahí empieza a haber una cosa bien interesante, porque hay que devolverse, bueno, a mí me encanta, a esa psicología básica, a esa psicología biológica que muestra esa relación entre el sistema nervioso central y periférico y cómo se va interactuando, porque de alguna manera muchos de estos dispositivos lo que terminan haciendo es modulando unas condiciones que pueden generar actividad. Por ejemplo, en este momento uno de los proyectos de Elon Musk está en el implante de unos chips cerebrales para medir actividad cerebral y ver cuál es el tipo de incidencia. Entonces, claro, el sujeto o el individuo, uno da el consentimiento, el asentimiento, pero digamos que no puede ir solamente, digamos, en el individuo de manera particular. Entonces, nunca antes nos habíamos imaginado que estuviera al alcance de cualquier persona, cualquier empresa, sin regulación y sin control de profesionales de la salud mental, para hacer estimulación intracraneal y bloquear comportamientos como fumar cigarrillos, depresiones. Entonces dice uno, ahí es cuando realmente el concepto particular de inteligencia artificial cabe, y es en el procesamiento de un volumen de datos alto. Por ejemplo,
En la evaluación de comerciales de 30 segundos, cuando pone uno a una persona con face reading para ver dónde va a posicionar su mirada, los recorridos, la duración, con eye tracking, face reading, el eye tracking y el face reading para las expresiones relacionadas con los estímulos, y pone una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y cambio de conductancia para poder evaluar emociones. Les cuento que cada canal, sin contar electroencefalografía, me arroja 500.000 registros en 30 segundos que dura un comercial o una pieza. Eso usualmente nos podíamos estar demorando hasta 6 meses tamizando todos esos datos. Hoy en día la inteligencia artificial con eso podría durar 10 minutos. O sea, el procesamiento como tal y ese modelo es el sueño de un investigador en volumen. Entonces, ahí digamos que tenemos hoy en día unos recursos que también tenemos que convenir que son muy valiosos, donde hoy no tenemos que hacer disección de cuerpos, donde no tenemos que preparar cortes cerebrales para poder estudiar, sino que hay unos aplicativos muy especiales. También está, digamos, por ejemplo, los temas de realidad virtual, donde estamos tratando de establecer unos protocolos donde más allá del juego, porque esa realidad virtual está en una interacción en contexto, podamos llegar a usarlos para el trabajo de fobias, para el trabajo de afrontamientos, para el trabajo de duelo, sin que yo te reviva a padre o a madre o a la persona en términos de dolor, sino que pueda haber, digamos, esa parte de esas expresiones emocionales que a veces necesitamos que pasen, que trasciendan de ser un acto de sanación a que hayan pues como otro tipo de elementos. Entonces hay unas bondades que nos van a dar estas aplicaciones. Fíjense que no son biomédicas en el sentido estricto de estar diseñados para esto. Ahora se están utilizando algunos elementos de realidad virtual para la rehabilitación de personas que han sufrido accidentes, por ejemplo, para movimientos en fisioterapia. Es una cosa increíble, y entonces les ponen están en cuidados intensivos y sus gafas de realidad virtual para empezar a volver a generar movilidad y empezar a generar esa plasticidad cerebral para recuperar algunas de esas funciones. Entonces, digamos que sí conviene que la tecnología o la neurotecnología va a servirnos para mejorar recursos y herramientas para el tratamiento de enfermedades y trastornos mentales, pero ojo, bajo supervisión y monitoreo de un profesional de la salud. Entonces eso va a frenar un poco, digamos, todas las alas a veces tan delimitadas de la industria. El bienestar emocional proporciona, digamos, se puede generar bienestar emocional porque uno puede generar herramientas de autorregulación. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un estado, digamos, depresivo, pero además está con un trastorno de conducta alimentaria y que está medicada, y normalmente el cuidador es muy incisivo. Mónica, ya se tomó el medicamento, y eso empieza a generar unas reacciones bastante malucas, mientras que muchos de esos protocolos o de esas rutas o de esos acompañamientos bajo supervisión podemos prescribirlos. Tenemos que pensar es de manera interdisciplinaria cómo se deben generar los protocolos, pero estos modelos no van a reemplazar a los psicólogos y a los expertos conductuales, porque tenemos que decir qué es lo que hay que hacer y cómo se deben ajustar esos protocolos. Hoy hay unos intentos que viene haciendo una universidad de los Estados Unidos de un software para detectar la ansiedad y la depresión, pero digamos que todavía tiene elementos de corrección, porque, por ejemplo, ustedes hoy están viéndome y Rafael nos dijo, deben usar este fondo de pantalla. Entonces resulta que él establece una condición y eso es lo que establece, digamos, el software. Entonces el software empieza a decir, el fondo es blanco, no hay nadie, y por eso está vestido de negro, y el software genera unos sesgos muy complicados. Entonces esas cosas hay que regularlas, y también no son de autoadministración, porque muchas veces lo que pasa es que las personas empiezan, y podría pasar, no, es que la psicología no me la cubre la entidad de salud, me toca pagar la privada, es más barato pagar una aplicación, porque
¿dónde recae la responsabilidad? En el caso, por ejemplo, de Colombia, si yo conozco que o una persona hace la manifestación de una intención suicida, la ejecuta y se identifica que yo conocía esa intención, yo soy responsable de una manera, en términos jurídicos, de ese suicidio, porque no lo informé. Entonces, ¿qué va a pasar con una aplicación que yo me autoadministro si yo me suicido? Entonces, hoy en día, digamos, fíjense que en el caso de Meta, ha hecho unos retiros y algunos elementos cuando le dicen, perdón, usted no es solamente el desarrollador, usted es responsable de lo que pase. Entonces va a haber una corresponsalía bastante importante y eso puede generar, digamos, unas herramientas que indudablemente nos permitan comprender y mejorar la salud mental, emocional y cognitiva. Podemos llegar a personalizar las intervenciones para que haya adherencia. De hecho, digamos, la adherencia a los tratamientos como la adherencia a los fármacos se ha considerado que es una conducta en sí misma. Entonces, digamos, personalizar esas intervenciones pueden haber unos matices particulares que apliquen para mí, no apliquen, por ejemplo, para una persona que pertenezca a una comunidad étnica, donde yo pueda adaptarla en contexto. Entonces, digamos que tenemos una versatilidad bien interesante que nos puede proveer esto y puede ayudar a promover la resiliencia y el empoderamiento dentro de todo lo que son los tratamientos para autoconocimiento, autorregulación emocional, desarrollo de habilidades, por ejemplo, la relajación y la actividad que hacíamos ahora, fíjense que ya es más usual que la gente fuera y buscara, digamos, en YouTube o alguna persona que sigue para hacer actividades, pues acá de pronto usted sabe que hay personas a veces que son más resistentes que otras a ciertos tratamientos. Entonces, en ese orden de ideas, si uno ve a manera de pirámide, digamos, hay un impacto en la visión de la privacidad la autorregulación, la equidad y el acceso. Hay unos problemas territoriales en toda Latinoamérica y en el mundo en general, y es el acceso a Internet, que es lo que me da estos medios. Entonces, digamos que lo que procesa la inteligencia artificial no es inferencial, no es contundente, porque digamos que aunque yo suponga y parta de la base que el cerebro es el mismo en China que en la Patagonia, pues finalmente sí sabemos que en psicología hay unos moduladores contextuales y culturales que pueden tener mayor o menor incidencia. Entonces debe haber, digamos, igual diseños muestrales para poder que haya esas inferencialidades y por tanto pues tiene que haber acceso. La pregunta del millón es quién va a proveer los equipos y demás, si la institución de salud, la responsabilidad en la aplicación, la ética en la comercialización y lo más dos cosas muy importantes, la ética en la narrativa. Una de las cosas que uno encuentra a veces en los desarrolladores es que, por ejemplo, los desarrolladores de juegos cogen y dicen, no, 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 a nombre de la gamificación, que es el implantar sistemas de refuerzo para que las personas permanezcan más tiempo, consuman, incluso hasta facturen dentro de los aplicativos, pero no saben de psicología, pero no saben de conducta, pero no saben de aprendizaje, y hay desarrolladores que dicen, no, 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 es que yo tengo que desarrollar porque tengo que volver a la persona adicta a mi software para que lo utilice. Y entonces uno dice, venga, ¿quién está desarrollando? Y lamentablemente tenemos desarrolladores que no han pasado por una formación formal, sino que son unos personajes altamente talentosos. Seguramente esto nos va a llevar a que tengamos que acceder a unas cualificaciones y a algunos tipos de licencia para poder ser desarrollador de dispositivos que tengan algún impacto sobre eh, la salud y el bienestar mental. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que hay muchas potencialidades, pero también hay riesgos. Por ejemplo, una persona que en la medida que ya hemos visto a través de las redes, que se aísla, que crea una doble identidad, fíjense que estamos hablando hoy en día de identidad digital y es perfectamente admitido y no estás disociado. Entonces yo me muestro en las redes sociales y me muestro en los contextos de una manera diferente a lo que soy, pero cada vez estoy en menos contacto con los seres humanos y el contacto con los seres humanos nos dan otros elementos de empatía, otros elementos de habilidades sociales, de relacionamiento, y estamos teniendo personas sedentarias sentadas
que empiezan a tener no solamente problemas de aislamiento, sino obesidad, o sea, se nos va volviendo exponencial todo este tema. Cuestiones centrales y es alrededor de los planteamientos es, ¿cómo así? ¿Qué se va a hacer con todos los datos? ¿Cuál es el manejo? ¿Qué tipo de análisis se va a hacer? Y entonces fíjense que todo se va a volver realmente investigación. Investigación cuanti, o sea, cuanti en el sentido de la data y vamos a tener que fortalecer en nuestras facultades y en nuestros profesionales las habilidades de, por lo menos, no de investigación, pero sí de interpretación. ¿Qué tipo de inferencia se hace? ¿Qué tipo de tratamientos se pueden derivar? ¿Dónde se va a almacenar? Y con qué tipo de privacidad, cuál va a ser el uso y la reutilización. Entonces usted se va a quedar con mis datos, usted se quedó con un pedacito de mi cognición, de mis procesos, y usted, yo se lo entregué y usted forever va a tener acceso y derecho a utilizarlo. Entonces, ¿qué dice la UNESCO? La UNESCO dice, espérese, tiene que haber una ética en la recopilación de los datos cerebrales. Entonces, tiene que haber consentimiento y en el tiempo yo podría llamar así como cancelo una tarjeta de crédito a cancelar y a prohibir el uso de mis datos. Pregunta, señores investigadores, me van a destruir la base de datos que tengo porque entonces, sí, o sea, entonces vamos a quedar con datos descriptivos, qué es lo que realmente va a pasar y hay que hacer muchas reflexiones. El tema de la ética en la comercialización, que no me voy a detener, que ya la hablé, y la responsabilidad en el uso de la neurotecnología para efectos de qué implicaciones tiene para las sociedades y el individuo en sociedades que se han venido globalizando y que han perdido de alguna manera, digamos que convengamos que se va afectando como la cultura y la individualidad y la particularidad de nuestros países y de nuestras culturas. Y entonces vienen los grandes desafíos. Resulta que ahora la investigación y el uso de esta recopilación no se acaba. Por ejemplo, Rafael dijo que iba a hacer su trabajo de tesis. El trabajo de tesis dura un año, la entregó a la universidad y se acabó. No, señor. La universidad o la institución o la persona tiene que, no, cuando hace uso de datos neuronales o biométricos, va a tener que acompañar durante todo el ciclo y proceso de vida. Entonces, desde el diseño, el desarrollo de la investigación o de la obtención de información, su implementación, el mantenimiento de equipos que antes no los teníamos, operaciones, la comercialización si llega a ser, la finalización, o sea, su tratamiento hasta que usted supera, digamos, su ansiedad y está en cierto límite. Entonces, tengo que hacer seguimiento, tengo que hacer la evaluación, y el ojo con esto, todos los aplicativos que hagan usos que sean considerados neurotecnológicos deben ser validados para poder medir su eficacia. Si no es eficaz, no puede seguir funcionando en esa área. Y eso también es bueno porque no va a, o sea, es bueno y es malo. Es bueno en términos de que no pululen un pocotón de cosas como que puedan generar unas malas praxis, pero también eso, el riesgo es que sigamos con los monopolios y necesitamos un poco como que se abra. Y hasta el fin de uso. Entonces, eso es, ese fin de uso, desmontaje y terminación. O sea, que yo tengo que hacer el cierre con el paciente, hacer el cierre con el participante en el programa de bienestar y salud mental, y hasta que yo no desmonte, esto no va a acabar. Entonces, la pregunta que viene, por ejemplo, para el caso de las facultades de psicología, es realmente van a tener que tener unos macroproyectos y los estudiantes van a tener que entrar en líneas de investigación y esto nos devuelve a un campo bastante investigativo. Con una, digamos, con una dualidad, como con una interacción o una hibridación entre investigación social, que va a seguir siendo la misma investigación, y el uso de inteligencia artificial como herramienta para el procesamiento. Hoy manejamos protocolos de investigación que se van a mantener, los acuerdos de confidencialidad, asentimiento, consentimiento. Tenemos un comité de ética, pero vamos a tener que tener un comité de bioseguridad independiente al comité de ética, otro comité de ética de investigación en seres humanos, aparte de lo que manejamos en Aveas Data de protección de datos, y vamos a tener que tener un comité
de la inteligencia artificial. Estos son unos costos bien importantes para las instituciones, para las facultades y una limitación para investigadores particulares. Entonces, esto nos conduce a una ciencia social donde vamos a tener que generar investigación en conjunto, porque ya digamos hoy en día una persona no va a tener toda esa capacidad individual. Entonces, digamos que genera muchos desafíos pensar en la adopción de este tipo de estas recomendaciones que de hecho ya están socializadas en la mayoría de los países vinculados con la UNESCO, que son 195. Ya en un mes debe empezar la preparación del documento para ser divulgado en marzo del 25 en París, y nos va a llevar a unos retos que van más allá de la simple formación y de nuestro simple actuar, y es formar a los equipos médicos, psicológicos, no solamente en la regulación, sino en su uso, en temas de seguridad y privacidad, en la responsabilidad. O sea, digamos que se nos generan unas nuevas cualificaciones para estas personas. ¿A partir de qué? De esas normativas y estándares generales a las de nuestro país para generar una política institucional o dentro del marco del proyecto, para evaluar riesgos, hacer supervisión y seguimiento, montar equipos interdisciplinares. Ya no vamos a poder ser un solo psicólogo o solo un grupo de psicólogos, sino que vamos a tener seguramente que tener ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas. Por ejemplo, si en algún caso fuera en seguridad y salud en el trabajo y el estudio es en riesgos, por temas, digamos, de operación y movimientos, pues tendríamos que tener un fisio, seguramente, diversificación. Y esto nos lleva a unos temas transdisciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios, o sea, sin fronteras, con independencia en las áreas de conocimiento y como disciplinas independientes con un solo enfoque, y empezar a hibridar con un enfoque definitivamente de que tenga anteponga la protección y la promoción del bienestar. Esto nos lleva, para cerrar acá, son dos y cierro, a que tiene que haber un tema de monitoreo y mejora del estado mental mediante la neurotecnología. Entonces, si la neurotecnología nos sirve para el beneficio y mejorar las condiciones mentales, aunque esté clasificado como un juego, va a tener que cumplir con algunas responsabilidades sociales, y a su vez va a tener que promover, digamos, los temas de salud, de integración de científicos de datos, una ética de esa comercialización. Y fíjense que en nuestros países arranca la ONU liderando todo el tema de regulación, viene la UNESCO y hace la cumbre ministerial sobre inteligencia en Montevideo, viene Colombia y hace la reunión en Cartagena de la declaración que la firmamos 16 países, Perú se inscribe en esto, también Chile, y Chile viene con unos avances increíbles, es el líder, digamos, en desarrollo de inteligencia artificial y en desarrollo en términos no de los desarrollos, sino de la cobertura y la expansión. Argentina se declara como que es el país con las mejores políticas públicas. Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia es el único país en el caso de las Américas que está muy rezagada. UNESCO entonces hace el planteamiento. Desde que empezamos, fíjense que cuando se centra en el humano, realmente está centrado en el core de ellos, de histórico, que es sobre un enfoque de derechos humanos. Eso nos va a tener que poner a repensar en el ejercicio, porque nosotros suponemos que somos inclusivos, que todas las personas tienen derecho a la salud, que todas las personas tienen derecho a la psicología, y no es a veces tan fácil, porque las personas ni siquiera pueden acceder a veces directamente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tienen que pasar por médico general para que los remita a psicología, no está en el nivel de atención primaria, y esto implicaría, digamos, que los derechos humanos establecen un derecho y una declaración de que la salud mental es un derecho humano. Entonces,
Hay también un tema que es bien complicado, que es la responsabilidad ecosistémica. ¿Hasta dónde va a crecer la inteligencia artificial? Hasta que la inteligencia artificial nos quite la energía para vivir, porque todos esos sistemas son de unos volúmenes de datos que es muy complicado. Y los gobiernos que están buscando una gobernanza o una regulación para poder también generar política pública de manera particular. Entonces, cierro con esto. Nuestros psicólogos y nuestros programas y nuestras agremiaciones y asociaciones tienen que formar investigadores o cualificar, constituir comités, ya no solamente formar a los gremios, sino a los participantes en estos modelos, que tenemos que crear auditores de salud mental, batallón para poder, es una gran oportunidad laboral también para entrar en nuevos campos, pero esto implica que vamos a tener que hacer unos cambios a la comunidad, al proveedor tecnológico, incluir a los desarrolladores y al público en general para supervisar y para tener una auditoría externa en bienestar y salud mental. Preguntas, mis amigos. Esto es un tema que, dice uno, guarda unos grados de complejidad bien importantes. Y esa es la ruta que nos está marcando UNESCO, y va a ser muy difícil porque pareciera que vamos a tener una brecha todavía más grande para nivelarnos. Entonces, o unimos esfuerzos entre los países, entre nuestras instituciones para sumar los avances que parcialmente hemos ido teniendo, o no vamos a lograr, digamos, una consolidación, y además como representantes de la salud mental de los ciudadanos del mundo, pues tenemos que tomar acción, porque lamentablemente la psicología se ha mantenido al margen de estos procesos y simplemente estamos reaccionando. Yo dictaba en México una conferencia que era devolviendo un poco a, venga, inteligencia artificial, primero hablemos de inteligencia humana. ¿Cuándo empezó esto? Aprendizaje no sé qué, después viene el lenguaje, viene Shannon, emisor, transmisor, y se logra codificar. Entonces viene el señor Turing y hace la codificación, y el primer software de atención psicológica fue una modulación en 1958 de Rogers, que todavía está vigente en las redes, divino. Ahora podemos hasta hacer un ejercicio si el tiempo nos da, y nos contesta, y usted dice, ¿esto es en serio? La inteligencia artificial es solamente una herramienta, no hay que asustarse, pero tenemos que pellizcarnos y tomar posición en el control de que los que debemos estar son los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, y los profesionales anexos que cooperan con todo el proceso de intervención humana.